Bueno, vuelvo a la carga con un libro que ya comenté o que empecé a comentar hace un tiempo y que tuve que suspender por una de esas intempestivas llamadas que tengo aquí al portero en mi casa en Madrid. Estaba ya por el minuto 45 o más comentando el libro de George Lemos, La nacionalización de las masas, y de repente aparecieron a traer un paquete de un libro que habitualmente no suelen ser para mí, sino que suelen ser para mi hijo Ernesto. Eso hizo que colgara la primera parte de este magnífico libro de George Lemos como comentario y que dejara prácticamente la mitad pendiente, y otras ocupaciones han hecho que no lo pudiera retomar. Incluso he colgado otros vídeos más cortos de la sección de Polvo Sombra Nada, de la crítica que me interesa, o algunas anécdotas. Incluso he colgado hoy mismo el comentario de otro libro sobre cuestiones nacionalsocialistas, el de Creer y destruir los intelectuales en la máquina de guerra de las SS, pero no quiero dejar de tratar la segunda parte del libro de Josh Moss. Bueno, cuando tuve que cortar, estaba hablando de la importancia que tiene el culto a Wagner, o la importancia que va a tener Wagner dentro del nacionalsocialismo, y cómo la figura de Chamberlain, el yerno de Wagner, va a ser decisivo con el vínculo que se va a establecer con los nazis. Estaba por la página 143. Bueno, aquí se dice que tanto Wagner como su esposa sentían que lo germánico y lo cristiano eran patrimonio exclusivo de Alemania, y así hay en ellos fuertes dosis de racismo y de antisemitismo, cuestiones que son bastante conocidas, aunque habitualmente son discutidas. Lo interesante en el libro de George Lemos es señalar cómo el culto a Wagner comenzó al morir el maestro, y en realidad lo empezó a fundar él mismo como una especie de articulación de una nobleza racial que tenía que preservar el folk, y que fue adaptado en función de las propias teorías del mencionado Chamberlain. Wagner se convirtió en el líder de un culto religioso, y sobre todo se fue generando este ámbito en Bayreuth que sobrecogía a los que hasta allí acudían, como le pasó a Adolf Hitler, que estaba absolutamente abducido y admirado por el círculo de Bayreuth, que era un círculo absolutamente conservador, derechista, y en el que se impulsaba lo que se consideraba la auténtica vida alemana. Wagner, dice George Lemos en la página 144, tipificó el anhelo de un nuevo tipo de teatro que pudiera romper los límites del antiguo escenario e implicar a la gente en un festejo mítico. Su influencia, como sabemos, no se limitó solo a Alemania, sino que inspiró a Wagner, fue inspirado o inspiró al poeta italiano Gabriel D'Annunzio, que soñó un nuevo teatro en el que imaginaba a inmensas multitudes reunidas bajo las estrellas, y esa concepción danucciana, que es fundamental para el mundo musoliniano, va a estar articulando formas político-litúrgicas que van a empezar a articularse a partir del año 1919. También George Lemos habla de la importancia que tiene el culto schilleriano o el culto a Schiller y las representaciones al aire libre de obras como El Guillermo Tell, y cómo se va a ir creando toda una mitología folkish. Hay una mitología vinculada a la superioridad racial de los alemanes, pero también como esa idea del teatro del futuro wagneriana va a convertirse en el teatro del futuro político que va a representar el Tercer Reich. A comienzos del siglo XX va a ir extendiéndose esa idea del teatro al aire libre o del teatro en los bosques, la ópera en los bosques, la Waldoper de Zopop, que se hacía en Prusia Oriental, pero también van a ir apareciendo formas de teatros cúlticos y espacios teatrales a los que van a acudir multitudes, como sucede, por ejemplo, en estas formas del teatro al aire libre de la que estamos hablando, cuando Alfred Rosenbach convocó, por ejemplo, a 10.000 personas para estos rituales de carácter cúltico, en esa idea que tenían de crear una catedral dentro del bosque alemán que generara un culto, un vínculo absolutamente religioso. Esos proyectos van a conducir a todo el debate y a toda la cuestión de la reforma o la reformulación de los escenarios teatrales desde el final del siglo XIX, para que vaya apareciendo lo que Worms llamaba el teatro del pueblo, un teatro que tenía que ser sencillo y que tenía que transmitir una enorme emoción y generar fuerzas
impulsoras que guiaran a los hombres a través de lo que llamaban la realidad del sueño y de la ilusión, para irlos llenando y articulando con un contenido nacional o, por decirlo mejor, claramente nacionalista. También se va a ir impulsando el teatro de aficionados, en el que se decía que los actores fundaban una verdadera comunidad y que van a ser también la base de rituales políticos y que también van a conducir o van a retomar cuestiones del mundo wagneriano, al que se consideraba el impulsor de un ímpetu nacional, pero también todos esos movimientos juveniles que van a tener que ver con la renovación nacionalista y que se van a ir articulando de una forma cada vez más vertiginosa después de la Segunda Guerra Mundial. Es un impulso que conduce a una rearticulación del simbolismo, a una preferencia por lo mitológico, y es evidente en todos esos movimientos juveniles que van a desarrollar obras de teatro pseudo o paramedievales y sobre todo van a inspirarse en el motivo de las danzas de la muerte. Para Herring, las obras cúlticas y el teatro popular eran idénticos y había que presentar al pueblo un teatro que fuera un festival y una manifestación de carácter religioso monumental, que sería algo propio de este teatro del futuro. Hans Joss, que habría de convertirse en un importante dramaturgo nazi, resumió en 1928 el objetivo de esta revolución y de estas prácticas teatrales que aquí se describen. La función del teatro, decía Joss, era crear una comunidad de fe, articular al pueblo. El ideal de teatro era el ideal del teatro como un rito cúltico que fue retomado, por ejemplo, por Rainer Schlosser, que estuvo al frente de los teatros en el Ministerio de Propaganda e Ilustración de Goebbels durante el Tercer Reich. Schlosser consideraba que el teatro era lego, pero que tenía una función fundamental de carácter adoctrinador. Las juventudes hitlerianas van a utilizar un teatro de propaganda en los años de ascenso de los nazis al poder. También Georges Lemos va a comentar las obras para el Thing, ese nombre que procedía de los antiguos lugares de reunión germánicos, que se representaban al aire libre y que suponían que el público debía participar durante la función y que servían principalmente para entonar un credo que se cantaba a coro, un credo de carácter religioso, pero fundamentalmente nacionalistas. Lo que se representaba en el Thing eran los conflictos internos del individuo, que superaban el teatro convencional para convertirse en elementos articuladores de la comunidad y en símbolos de lo que se llamaría el alma racial. Se esperaba que toda la localidad alemana tuviera una iglesia o que tuviera una iglesia, contara también con un espacio del teatro para un Thing, y así se crearon las Thingplatz. La primera fue inaugurada cerca de la ciudad de Halle en junio de 1934 y tenía espacio para albergar entre 5 y 6.000 personas. Alfred Rosenberg, el ideólogo nazi, declaró que el teatro para Thing debería recibir la misma veneración que una iglesia. Cuando Goebbels inauguró el Thing de Heidelberg, proclamó que de estas piedras, de las piedras del Thing, surgiría la renovación de Alemania. José Lemos dice: sabemos que no fue así, en primer lugar porque pese a todos los esfuerzos de los nazis por fomentar la producción de obras de teatro para el Thing, faltaban las obras adecuadas. Por otro lado, también José Lemos señala que Hitler tampoco es que fuera un impulsor o que apoyara decididamente esas iniciativas, dado que sus gustos teatrales eran fundamentalmente anticuados y estaban dominados por su experiencia vienesa y por la ópera de Viena que él admiraba. El propio Adolf Hitler ridiculizaba la imitación de las antiguas formas y costumbres germánicas y para él lo único realmente fundamental era Bayreuth, que era aquello que él podía aceptar como modernidad, pero también como articulación mitológica dentro de las prácticas teatrales. Hitler no podía aceptar el Thing y ni siquiera estaba muy cercano de la idea del teatro del futuro como marco para la formación de las masas, dado que ambos tendían a excluir la participación masiva y también porque, como digo, faltaban las obras adecuadas. Además, Hitler despreciaba el renacimiento de las antiguas costumbres germánicas. En Mi lucha, dice en la página 155 José Lemos, Hitler rinde homenaje al doctor Karl Lueger, alcalde de Viena entre 1897 y 1910, y dice: si hubiera vivido en Alemania, habría figurado entre las grandes cabezas de nuestro pueblo. El Partido Social Cristiano de Lueger reconoció el valor de la propaganda a gran escala.
El mismo Lueger fue un virtuoso a la hora de influir en los instintos psicológicos de las concentraciones de sus partidarios y vivió agitando constantemente a los obreros, los artistas y a la burguesía vienesa, haciendo sentir Lueger su presencia en cualquier festejo popular. De hecho, Hitler toma ese modelo de Lueger para su articulación del culto al líder, y para Hitler lo fundamental va a ser construir su personalidad, pero también generar una liturgia nacional con todas las de la ley, en la que él aparecía como el gran líder, aunque en realidad fuera sustantivamente un sujeto absolutamente mediocre. Hitler aprendió mucho, como dice José Lemos, de Lueger, sobre todo de esos mítines masivos, que son para Hitler el único camino que permite alcanzar de forma eficaz e inmediata la influencia sobre las masas. La liturgia nazi no fue solo un reflejo de la organización de masas nacionalsocialistas, sino que tomó muchos elementos de los movimientos comunistas y socialistas, aprendió mucho del movimiento obrero, de sus modos de comportarse en las manifestaciones, pero también de los mítines masivos que organizaban socialistas y comunistas, y él los va a adaptar a su propio concepto, a su propio contexto nacionalsocialista. El capítulo 6 del libro de José Lemos, La nacionalización de las masas, se titula Las organizaciones intervienen, y habla de la conjunción de monumentos nacionales y de festejos públicos, de los mitos y de los símbolos que van a ir articulando esa liturgia nacional, y cómo va a ir surgiendo, por ejemplo, de la mano de Friedrich Ludwig Jahn y de los gimnastas, toda una idea de autorrepresentación de la nación alemana, y cómo surge esa idea del amor a la patria, un amor a la patria que Jahn creía que se desplegaba a través de la gimnasia, y sobre todo algo que tenía que estar en la docencia y en la vida cotidiana. Jahn relacionaba a sus gimnastas con los movimientos de las fraternidades, fundado también para expresar el propósito nacional como otra forma de atraer a la juventud al patriotismo y preservarla de la enervante pérdida de tiempo, de lo que llamaba Jahn las ensoñaciones perezosas, los deseos lujuriosos y los excesos animales. El movimiento gimnástico fue un éxito en Alemania desde el principio, y no solamente en el siglo XX, sino que en 1818 existían en Prusia alrededor de 100 organizaciones con unos 6.000 atletas, y ese culto a la gimnasia, a los gimnastas, no decreció desde el siglo XIX, sino que fue en aumento a través de todo el siglo XX, y sabemos lo que ha sido el deporte, la gimnasia y el culto al cuerpo y a la performatividad corporal en Alemania hasta fechas recientes, hasta la actualidad. Y ese movimiento gimnástico también va a estar acompañado por toda la idea de las juventudes que se entregan a los paseos, y la idea del movimiento juvenil como articulador del espíritu alemán, la idea de que pasear por el campo es un rito que permite la refundación del paisaje y de la raza alemana, y sobre todo esa necesidad de crear lo que se llamaban sesiones de gimnasia espiritual, en las que tenía que participar todo el mundo, y en la que, entre otras cosas, se recitaban las antiguas sagas germánicas, pero también se contaban cuentos de hadas o se relataba míticamente la historia y el pasado alemán. Hitler comprendió perfectamente la importancia que como fuerza tenían los gimnastas en la vida alemana. Así, el 30 de julio de 1933 asistió a la demostración gimnástica de Stuttgart junto a Papen y Goebbels, y halagó a los atletas diciendo que eran el mejor ejemplo de las fuerzas vivas del folk. Aunque en 1933 Neudorf, que era uno de los más importantes de los gimnastas, era nazi, tenemos que decir que también aquel movimiento fue entrando en una cierta decadencia, y sobre todo fue sustituido por lo que era ya el espíritu absolutamente militar. La gimnasia, con todo, hay que reconocer, así lo hace José Lemos, fue uno de los crisoles de la formación de la conciencia de la nación alemana, pero también son importantes los coros masculinos que llegaron a desempeñar un importante papel dentro de las ceremonias nacionales y durante los servicios protestantes, esa forma de cantar en los servicios protestantes, y también se había puesto de moda en Alemania la idea de cultivar la propia voz y cantar junto a los amigos en el círculo social. Las academias de música fueron enseñando a refinar el arte del canto. En el año 1809, nos recuerda José Lemos, Carl Friedrich Zelter
fundó su círculo de canto berlinés, donde los hombres se reunían fuera de casa con el fin de cantar juntos, y desde el principio el círculo del canto tuvo un carácter intensamente patriótico. Los que cantaban juntos, venía a decir, también tendrían que vivir juntos y bajo el impulso de un ideal que sería el ideal de la libertad nacional, la articulación de la nación, que es algo que va a continuar con toda la dinámica de las corales alemanas. Esas agrupaciones corales en Alemania y en Austria van a ser enormes. Por ejemplo, en el año 1912, se dice aquí, había unos 160.000 miembros de estas corales, de los cuales 30.000 de esos intérpretes eran intérpretes austriacos. Bueno, toda esa dinámica de los coros también va a ir siendo la base de los coros nazis que se integraban en la Sangerbund, en las agrupaciones nacionalsocialistas. Alfred Rosenberg se hizo cargo de la organización en 1934, cuando Hitler le encargó la supervisión ideológica del partido nazi y fue diluyendo todos estos movimientos gimnásticos y corales dentro de la propia liturgia del partido. También estaban como movimientos de masas las sociedades de tiro al blanco, que se fundaron después del año 1800 y que también estas sociedades se expandieron por toda Alemania y fueron muy populares en los pueblos y particularmente en las zonas del campo, y ahí se reunían para mostrar su habilidad en el tiro, pero también para hacer un festejo como un ritual cúltico en el que se convocaba la antigüedad y se hablaba de las primeras épocas y se hablaba de las sagas y se lanzaban discursos de carácter claramente nacionalistas. Los tiradores alababan a Albert Leo Schallegeter, el héroe nazi caído en la lucha contra la ocupación francesa del Valle del Ruhr, y en 1923 uno de sus líderes, de pie frente a la estatua de Bavaria en Múnich, declaró que ante tal heroísmo había que dejar las banderas a media asta mientras una banda entonaba la canción titulada Buen camarada. Los tiradores participaron en distintas ceremonias nacionalsocialistas, por ejemplo, en la ceremonia en la que Hitler puso la primera piedra de la Casa del Arte de Múnich en 1933 y en el Día del Trabajo nazi, donde desfilaron con sus banderas y sus uniformes. Se ganaron el favor nazi, subrayando la importancia del pueblo armado, al que sin duda estas sociedades habían contribuido a mostrar con sus festejos, con sus celebraciones públicas y de carácter francamente popular. También otro movimiento importante es el movimiento juvenil, que había insistido en el carácter liberador del cuerpo, y sobre todo ese movimiento juvenil que genera rituales, que serían rituales transhistóricos o metahistóricos o claramente mitológicos, pero también eran rituales casi de carácter cosmológico, y también la importancia que tienen otros movimientos colectivos, como sería la importancia de la aparición del movimiento de la danza contemporánea tras la Primera Guerra Mundial, que va a tener también un impacto propio y destacado en el culto al cuerpo a partir del año 1920. La danza contemporánea, nos recuerda José Lemos a partir de la página 202, mostraba interés en la unidad comunitaria, y no es sorprendente que Albert Speer, organizador de muchos festejos nazis, se sintiera atraído, por ejemplo, por Mary Wigman, una de las fundadoras de la danza contemporánea. Bueno, aquí analiza en la página 203 la importancia que tiene el arquitecto Henrik Tessenov, sobre el que también ha trabajado recientemente en su libro de ensayos reunidos Andrés Jaque, y nos habla sobre el orden de los movimientos y sobre la educación del ritmo y sobre toda esta mitología del cuerpo perfecto, pero también la importancia que va a tener el trabajo de Rudolf von Laban después de la Primera Guerra Mundial, que fue quien sacó a la danza contemporánea de los auditorios y de los teatros para elevarla a un tipo de representación que tenía que estar en contacto directo con el pueblo. Wigman y Dalcroze compartían esta idea de que había que proporcionar al bailarín una experiencia colectiva, una experiencia común que transmitiera alegría y movimiento. La esencia de la danza para Laban y para Wigman y para Dalcroze tenía que ver con su carácter festivo, y así calificaban a sus montajes de festivales de danza. Laban sentía que un ánimo festivo fomentaría el espíritu comunitario entre los intérpretes y los espectadores, y que en consecuencia contrastaría con la indolencia, la glotonería o la inercia de la vida cotidiana.
La idea fundamental de Laban y de estos coreógrafos contemporáneos era crear alegría en la experiencia común del movimiento y así conquistar espacios. Es algo que va a tener una representación, todo este movimiento gimnástico, todos estos movimientos juveniles, colectivos, coreográficos, fundamental en las Olimpiadas de Berlín y sobre todo en esas Olimpiadas de Berlín del año 1936, de la que tenemos un gran documento a través de la película Olimpia de Leni Riefenstahl, y ahí se puede ver en las coreografías, en los rituales colectivos, la importancia que tiene este tipo de rituales para los nazis y sobre todo la importancia que va a tener lo que se llama la gimnasia estética, esa gimnasia estética que viene ya desde el siglo XIX, que había articulado François del Sarté y cómo va creando una idea de una belleza del cuerpo, de una belleza superior. En las celebraciones nazis, señala José Lemos en la página 207, era necesario generar un interés por el espacio y por la comunidad, por la disciplina del movimiento, pero también por el ritmo. Resulta significativo que algunos de los festejos nazis también estuvieran marcados por la impronta del jazz de Paul Wiedemann y por la Rhapsody and Blue. Albert Speer entendía que en esa cúpula de luz, en ese tipo de espacios arquitectónicos para la cohesión de la comunidad nacionalsocialista, se debería incluir todo aquello que genera empatía, que genera una emoción de lo común. El capítulo 7 se titula La aportación obrera y comienza aquí José Lemos señalando que el movimiento obrero hizo su propia aportación a la nueva política, desarrollando una liturgia política que habría de impresionar incluso a sus enemigos. Las manifestaciones de la Asociación General de Trabajadores Alemanes, fundada en el año 1863 por La Salle, como el primer movimiento auténticamente obrero de Alemania, impresionaron a propios extraños, a los que participaban, pero también a sus rivales. Y esas manifestaciones obreras fueron seguidas con atención por parte de los jóvenes nacionalsocialistas, dado que eran manifestaciones realmente multitudinarias. La manifestación del 1 de mayo, que durante mucho tiempo fue una manifestación silente, una manifestación sin consignas ni canciones, era una manifestación que imponía una enorme emoción en todos los que la contemplaban y en todos los que participaban en ella. Y esta fiesta obrera, esta fiesta de las juventudes obreras, tenía también el carácter como de un inmenso tableau vivant, de un cuadro vivo, en el que se representaban las fases de la historia de la transformación socialista. Entre 1920 y 1924 se crearon fiestas masivas de trabajadores, por ejemplo, en Leipzig, donde representaban la revolución socialista y se presentaban imágenes que iban desde la evocación de la revuelta de Espartaco en la antigua Roma, pero también las guerras campesinas, la Revolución Francesa, pero también asuntos generales como la novela escenificada Guerra y Paz, pero también terminaba con el triunfo de la fraternidad y de la comunidad y de la Revolución Universal. Los festivales obreros masivos, sin embargo, fueron progresivamente fracasando y a partir ya de la década de los 20 se va a ver cómo los coros socialistas y los rituales socialistas van a entrar en una franca decadencia, aunque se mantienen evidentemente todavía actividades artísticas de carácter o de estilo agitprop, de agitación y propaganda, que tienen que ver con una inspiración que viene evidentemente de la Unión Soviética. José Lemos introduce aquí reflexiones sobre la importancia que tiene el teatro de Erwin Piscator, su famoso teatro político obrero, que intenta llamar a la razón, y sobre todo como este teatro de Piscator va a ser absorbido en parte por el nacionalsocialismo, porque los nazis van a tomar elementos de las manifestaciones socialistas, por ejemplo los coros hablados, que van a ser fundamentales en la idea del teatro popular nacionalsocialista, pero también van a tomar interés por autores como Ibsen, Solá o Schiller, que eran autores que hacían hincapié en la crítica de las clases dominantes, y como representaciones de obras como Los ladrones de Schiller o el drama bismarckiano de Walter Flex sobre la Primera Guerra Mundial van a ser asimilados por los nacionalsocialistas, y aquí José Lemos va a hablar o va a hacer una descripción mínima de el tipo de transacciones, de vínculos, de trasvases que hay entre los rituales socialistas y comunistas y los rituales nacionalsocialistas, y cómo el teatro de Piscator, que va a ser fundamental por su enfoque incisivo en el Partido Comunista,
va a ir volviéndose cada vez más incómodo y ese espíritu crítico se va a ir dejando progresivamente de lado. El Agitprop era una de las manifestaciones del teatro del futuro, que tenía como propósito liquidar las formas tradicionales del arte y del teatro para privilegiar una relación directa con el público, generando un teatro obrero, que también era un teatro cúltico, que tenía como el Teatro Nacional Socialista que generar su propia mitología y su propio espacio simbólico, que se servía como los nazis de las canciones populares, de las danzas y de la gimnasia. Los nazis se quedaron muy impresionados por las manifestaciones y los festejos del proletariado y en Mein Kampf, en Mi lucha, Hitler les rinde un claro homenaje. Había observado con detenimiento una manifestación masiva de trabajadores que en Viena desfilaban durante casi 2 horas y escribe Hitler en el Mi lucha. Durante casi 2 horas me quedé allí mirando cómo serpenteaba lentamente ese gigantesco dragón humano. Lo que le impresionaba era la disciplina de los socialdemócratas y comparaba este ritual, esta manifestación, con un desfile de oficiales y soldados. El capítulo 8 se titula El gusto de Hitler. Ante la concentración de Nuremberg de 1935, Adolf Hitler declaró que a la historia no le parece realmente valiosa ninguna nación que no levante sus propios monumentos. Hitler no fue el creador de la liturgia del culto nacional, ni siquiera de su aplicación inmediata al ceremonial de su movimiento, pero sí es cierto que va a tratar de imponer una idea de monumentalidad que tiene que ver con sus preferencias artísticas juveniles o adolescentes. El gusto artístico de Hitler está marcado por la Viena en la que vivió su adolescencia, y ahí están sus preferencias arquitectónicas que mantuvo durante el resto de su vida. La famosa Ringstrasse siguió siendo para Hitler la vía triunfalis, tal y como él la llamaba, y los edificios que presidieron su existencia adolescente en Viena fueron los edificios que se quedaron como arquetípicos para él. De hecho, había tomado en consideración el trabajo de Gottfried Semper y sobre todo como Viena parecía que era la nueva Roma, y Hitler había insistido sobre todo en la necesidad de volver a restituir a la arquitectura y a la monumentalidad a una dignidad de antigüedad, apartándose de la sensibilidad del estilo actual, del estilo de hoy. Estaba totalmente, por tanto, abducido por un estilo clásico que para él era una forma de autoexpresión a un tiempo monumental y sencilla. Fue fundamental la amistad de Hitler con el arquitecto Paul Ludwig Trost a finales de la década de 1920, un arquitecto que fue acentuando su clasicismo y sobre todo que va a crear edificios de carácter pseudo-renacentista. Tanto la estética de Viena cuanto Trost influyeron en el descubrimiento por parte de Hitler del renacimiento arquitectónico prusiano de finales del siglo XVIII. Según un testigo, puede que también le causara mucho impacto a Hitler el libro sobre Friedrich Gilly, escrito durante el Tercer Reich. La obra mantenía que la combinación de Roma y la Acrópolis parecía trascender la vida cotidiana. El proyecto presentado por el propio Gilly para un Arco del Triunfo impresionó realmente a Hitler, que lo reprodujo cuidadosamente en un libro de bocetos del año 1925, en el que quería en ese Arco del Triunfo que se escribieran los nombres de los caídos en la Primera Guerra Mundial. Es algo de lo que escribe fantásticamente Elias Canetti en un texto sobre la mente arquitectónica de Adolf Hitler y también sobre la relación entre Adolf Hitler y Albert Speer. Cuando hacía bocetos de calles o edificios, siempre se inspiraba a Hitler en la arquitectura de Europa Central, y no hay en Hitler ningún atisbo de originalidad o de influencia de las escuelas arquitectónicas que cobraron importancia en el tiempo de las vanguardias. Sin duda, a Hitler le agradaba la simpleza formal y el uso de materiales arquitectónicos sencillos, pero sus preferencias no tenían nada que ver, evidentemente, con la Bauhaus, que también había defendido una nueva objetividad, sino que en realidad se basaba en una rehabilitación del neoclasicismo. Y esa necesidad de volver al clasicismo es algo que también en Hitler va a estar marcado por una crítica de la ornamentación, que es algo que estaba muy presente en la cultura vienesa y particularmente en Adolf Loos cuando manifestó que el ornamento era delito, y para Hitler la ornamentación era, decía él, femenina y juguetona y tendría que desaparecer.
Hay mucho material para poder reflexionar en torno a estas páginas sobre la arquitectura y los gustos arquitectónicos de Hitler, que realizó, como sabemos, innumerables dibujos arquitectónicos y también bosquejos de interiores de óperas en su cuaderno de bocetos que conservamos del año 1925, inspirados por la impresión que había producido en él la ópera de Viena. En Hitler lo importante era mantener lo monumental y lo apabullante, porque esto le parecía en la atmósfera adecuada, donde se creaba el ámbito fundamental para articular a la comunidad a partir de mítines masivos y de rituales de carácter cúltico. Albert Speer ha escrito que la formación intelectual de Hitler parece como si hubiera quedado bloqueada, detenida o paralizada cuando el mundo estaba entre 1800 y 1910. Creía que la calidad de los fusiles que Hitler había utilizado durante la Primera Guerra Mundial eran mucho mejores que los de las décadas posteriores. Los pintores que le gustaban eran los pintores de la escuela del realismo sentimental, y en la publicación artística oficial del Reich los artistas alemanes eran fundamentalmente pintores realistas sentimentales o pintores románticos como Caspar David Friedrich, como Hans Makar y Hans von Fares. Para Hitler el arte alemán era arte y arquitectura que respondía a los ideales clásicos y romanos. Se quedó encantado Hitler cuando descubrió que Wilhelm Kreis seguía vivo, y pocos años después le encargó la construcción de cementerios y monumentos a los caídos en la Segunda Guerra Mundial. Y esos monumentos son fundamentales en la articulación de estos principios de monumentalidad y de veneración autohipnótica o hipnótica con respecto a su propio pasado militar. La belleza, señalaba Hitler, proporcionaba un principio de orden y ponía a ese ideal de belleza resucitada, neoclásica, poner fin al nervioso siglo XIX y acabar con la degeneración que las propias vanguardias habían introducido. Para los nazis el nerviosismo era un signo de degeneración, un término que tomaron del famoso y despreciable libro de Max Nordau, su libro Degeneración, en Tarterum del año 1892, en el que hacía hincapié en la necesidad de la tranquilidad y de la claridad, oponiéndolas a la modernidad como principio artístico. Los cuadros de la primera exhibición de arte alemán celebrada en Múnich en el año 1937, que Hitler aprobó personalmente, eran por lo general paisajes o escenas campesinas, mientras que las esculturas que seleccionó ejemplificaban lo que se consideraba el tipo germánico ideal de procedencia clásica. La película La juventud acude al Führer del año 1939, que representaban a las juventudes hitlerianas de toda Alemania desfilando hacia Nuremberg, es sin duda un documento notable de la estética nacionalsocialista. La cámara sigue a esos grupos juveniles a lo largo de su marcha desde los confines del Reich. Se muestra una Alemania compuesta de paisajes, pueblos y pequeñas ciudades. No se ve, dice José Lemos, ni una fábrica, ningún bloque de viviendas de protección oficial, ninguna maquinaria moderna. El film lo que hace es retratar una Alemania libre de la industrialización y la modernidad, tan subdesarrollada como si fuera una zona remota del tercer mundo. No obstante, es una Alemania en la que lo que la película quiere transmitir es que reinan la limpieza y el orden absolutamente perfecto e inmaculado. Hitler admiraba este tipo de situación, pero también, por otro lado, vivía en el ensueño wagneriano, en el ensueño de Bayreuth, admiraba ese festival y estaba totalmente subyugado por la teoría teatral wagneriana. Para él, para Hitler, la ilusión también conducía, y no solamente la simplicidad clásica, a una realidad elevada que surgía de la inspiración del mito y del símbolo. Benno von Arendt, escenógrafo oficial de Hitler para el Reich, va a ir creando las escenografías de este culto wagneriano, y sobre todo el propio Hitler concibió dos decorados para Tristán y Isolda que ejemplificaban sus principios estéticos y que tenían que ver también con la discusión en torno a las escenografías de Alfred Roller que había realizado para Wagner. Alfred Roller había sido el escenógrafo de Gustav Mahler en la ópera de Viena y era un enemigo acérrimo del exceso de decoración. Los escenarios de Roller transmitían un estado de ánimo puro y se acercaban al impresionismo. Esas nieblas espesas, esos fragmentos de nubes, lluvia y vientos susurrantes de los que habla y con los que trabaja Benno von Arendt, tienen que ver con un realismo o una realidad profundamente transformada,
pero sobre todo con esa dramaturgia nazi que lo que quiere es renovar una comunidad de creyentes, una comunidad de fe, que se forma mediante una serie de valores que contienen dentro de sí la irracionalidad de una forma tangible. Roller hacía un uso muy particular de la iluminación, comprendía que la iluminación transformaba las formas, las resaltaba, las disolvía y las convertía en magia de cuento de hadas. Para Hitler la ópera era el gran espectáculo, el espectáculo decisivo. Y Hitler concibió su desarrollo político como una suerte de culto nacional de carácter wagneriano, de carácter operístico. Evidentemente los nazis lo que querían era acabar con el pensamiento crítico, y esto es palmario, por ejemplo, cuando Joseph Goebbels prohibió la crítica artística y dejó que fuera, dijo él, el propio pueblo quien emitiera su veredicto, dado que no se tenía nada que temer cuando se expresaba la voluntad popular. Lo que había que hacer era ordenarlo todo de acuerdo a los criterios perfectos del gusto, a los criterios clásicos, y era sobre todo ese mundo de rituales y de símbolos que desvelarían o que revelarían la pureza de la raza alemana. Esa pureza de la raza alemana que tiene que ver con un mundo de iluminación prometeica, con una necesidad de despertarse, pero también con rituales y propósitos de carácter ocultista, dado que el ocultismo tenía mucha importancia dentro del Tercer Reich, dentro del nacionalsocialismo, y sobre todo ese pensamiento que tendía hacia el misticismo e incluso hacia la teosofía. Durante el periodo del año 32 al 34 se subrayaba que sólo cuando el conocimiento vuelva a adquirir, esta es ideología nazi, el carácter de una ciencia secreta y no sea propiedad de nadie, retomará una vez más su función, es decir, ser instrumento de dominación de la naturaleza humana y articulador de la forma específica del hombre. Este anhelo de una tradición genuina, de una tradición mística y también de una tradición clásica, es lo que Hitler va a ir generando como una liturgia, como una escenografía, que es lo que basa su propio sistema político. Un sistema que tiene que ser vigoroso y agresivo y que tiene que tener un tono, un carácter monumental y continuamente impresionante, pero que se manifiesta a través de los mítines por la emoción de la lógica y la retórica de los discursos. Hitler estaba muy influido, como sabemos, por Gustave Le Bon y por su psicología de las masas, y particularmente por aquella máxima de Le Bon cuando señalaba que el líder debe constituir una parte fundamental de la fe compartida y que hay que entender que no se tienen que introducir innovaciones, sino seguir cerrada y ciegamente las instrucciones del líder. Hitler organizó la vida pública e incluso la vida privada partiendo de su propia figura como el Prometeo que articula un símbolo viviente. El mantenimiento de la virilidad y de la hombría era un elemento crucial en el tipo de simbolismo de los nazis, y Hitler, que había leído la obra de Otto Weininger, Sexo y Carácter, ahí se exalta el carácter masculino del sol, mientras que lo femenino es un pálido reflejo, en este famoso texto de Misoginia, que fue un libro de enorme éxito en la cultura del fin de siglo vienes y que también fue decisivo, por ejemplo, en figuras como en Ludwig Wittgenstein. La liturgia nazi, dice George Lemos en la página 263, se basaba en una total organización de la vida. Se suponía que todo el mundo pertenecía a alguno de los innumerables grupos controlados por el partido que, sin excluir la vida social, proporcionaban un marco de actividades dirigidas. Y ese marco de actividades dirigidas tiene que ver con la forma en la que Hitler va a ir condicionando los rituales colectivos, por ejemplo, promulgando una ley de festejos y creando fechas fijas de celebración, creando su propio calendario, su propio ritual. Cuando Mussolini dijo que la política debe ser como el arte, lo que quería decir era que las decisiones políticas tenían que basarse en la creatividad artística y no tenía en mente, dice José Lemos, una liturgia política. Pero Hitler se consideraba a sí mismo un artista. Su mente era mucho más visual que literaria. A Mussolini no le interesaba el llamado arte degenerado, ni tampoco se oponía a la experimentación artística. Hitler, por contra, como demuestran sus discursos sobre temas culturales, consideraba que el arte era un símbolo de la vida y de la política, y esta es la razón por la que su gusto es tan importante y en realidad su gusto artístico es decisivo en la generación de la política nazi. El estilo político era idéntico para Hitler a la religión secular y se sostenía en un cierto concepto de belleza y se expresaba mediante formas
litúrgicas. Ningún espectador era lo que quería Hitler. Hitler lo que quería era participantes en un ritual y así necesitaba crear atmósferas cúlticas y generar dinámicas de participación colectiva. El último de los capítulos se titula El culto político y comienza señalando que el más firme artículo de fe de Hitler era que la educación nacionalista de las masas solo podía lograrse mediante la elevación social, y con esto quería decir que el pueblo compartía los beneficios culturales de la nación y que a través de un entorno adecuado basado en la raza aria se crearía un nuevo tipo de forma, un nuevo tipo humano. El nacionalsocialismo, por tanto, va a ir creando sus propios monumentos, sus propios sistemas totémicos, generando un tipo de mitología y de simbología, pero sobre todo articulando un movimiento de masas y una forma de organización política que es en realidad lo que llama en la página 272 José Lemos una política estética. Y esa política estética es una construcción de una dimensión histórica que se volvió urgente y necesaria en este retomar lo clásico y también lo romántico desde el punto de vista nacional socialista. Era generar una verdadera poesía, dominar la imaginación humana y sobre todo crear un nuevo modo de fluir de la temporalidad, crear una mitología y una simbología que preservaran un orden dentro del flujo temporal cada vez más rápido, pero sobre todo tratar de estilizar la existencia, subrayando a la manera pietista que la patria está dentro de ti. La religión secular nacionalsocialista articula el mundo, por tanto, a través del mito y del símbolo, representando las esperanzas y los miedos del individuo en formas ceremoniales, en formas litúrgicas. Sin duda, muchos de los monumentos, dice en la página 277 José Lemos, y muchas de las fiestas nacionales que se han analizado en este libro fueron progresivamente perdiendo su atractivo. Resulta dudoso que la mayoría de los hombres entendieran este ideal de la belleza eterna y se vincularan emocional y completamente con los monumentos que se generaron en el Tercer Reich. Pero sí es cierto que hubo una gran movilización en esta idea de un anhelo de totalidad vital y esta idea de una política que dominaba la vida, pero también la vida como una experiencia artística interpenetrada en la que la vida se convierte necesariamente en algo politizado. La literatura, el arte, la arquitectura e incluso nuestro entorno se consideran símbolos y manifestaciones de actitudes y decisiones políticas. Y es ahí donde los hombres tienden a retomar la idea de una cultura como totalidad. Sin embargo, dice en la última página del libro, la tan frecuentemente censurada politización de todos los aspectos vitales es en realidad una profunda corriente histórica que siempre ha condenado el pluralismo, la división entre la política y otros aspectos vitales. Cuando el sistema representativo que simboliza esa división amenaza con venirse abajo, los hombres vuelven a desear un hogar totalmente amueblado en el que lo bello y lo placentero no estén separados de lo útil y lo necesario. La nueva política, al margen de lo apartada que estuviera el auténtico humanismo, proporcionaba ese hogar. La historia, dice José Lemos, siempre es contemporánea. El gran espectáculo que hemos analizado no está tan lejos de nuestros propios dilemas. Este libro se enfrenta a un pasado que para la gran mayoría de los hombres parecía haber terminado en la Segunda Guerra Mundial. En realidad sigue siendo historia contemporánea. Y este libro del año 1975, este libro La nacionalización de las masas, que termina recordándonos que este espectáculo que se ha analizado no está tan lejos de nuestros problemas, de los conflictos contemporáneos, es un libro que, como digo, hay que leer y al que he dedicado dos intervenciones aquí en este modesto, en este pequeño canal de YouTube, porque creo que sigue hablándonos de las tensiones entre historia, política y construcción de la comunidad, y sobre todo nos habla de los problemas con los que hoy tenemos que lidiar y los problemas que están surgiendo delante de nosotros y el contexto en el que estamos habitando, que tiene que ver lamentablemente con el ascenso del nacionalsocialismo bajo otras formas, los nuevos totalitarismos, los nuevos fascismos a los que sin duda habrá que plantar cara y contra los que habrá que plantear toda una estrategia de resistencia. De nuevo, por tanto, recomiendo el libro de George L. Moss, un libro que me ha interesado muchísimo, magníficamente escrito y con interesantes análisis.